¿sí? Voy a compartir un PowerPoint. A ver, aguárdame un momentito. Este creo que es. Está iniciado de atrás para adelante, así que ya lo corrijo. Comenzamos con la unidad 2. Inclusive acá en este caso les presento el cronograma, que ya lo tienen, pero lo que hice fue incorporarles mayor plazo en cuanto al foro. Creo que la tarea se mantiene con la misma límite para hacerlo. Así que creo que el foro es hasta el 5 de mayo, si no me equivoco. También ahora que estoy viendo cuestionario, me estoy acordando de eso. El cuestionario que ustedes tienen es para el cuestionario que empieza hoy, finaliza mañana, ¿sí? Así que tienen 24 horas para resolverlo. Son 10 preguntas de múltiples opciones. Los contenidos que tenemos en esta unidad particularmente están relacionados a derechos humanos. Con respecto a la función policial, la Declaración de los Derechos Humanos, los tratados internacionales y puntualmente el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Alguno se acuerda del Código de Conducta cuántos artículos tiene? ¿Sí me escucharon o no lo que les pregunté? Sí, se la escuché, profesora Salinas le habla, pero no recuerdo particularmente la cantidad de artículos. 8, profesora. Gracias, Claudio. Gracias, Julia. Este, para que lo tengamos en cuenta, ya lo vamos a desarrollar. ¿Cuántos artículos tiene? Es importante porque ahí está detallado, está detallada la guía o orientación que tenemos que tener nosotros como funcionarios en el cumplimiento de nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso sobre derechos humanos porque es más de lo que ya deben haber visto en diferentes capacitaciones que se han ido dando en el trayecto de su carrera, así que no me voy a detener tanto en esto, sino que mi idea es profundizar más sobre el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Puntualmente, derechos humanos, ¿sí? Se reconoce o se reconocen los derechos humanos para todas las personas solo por pertenecer al género humano, ¿sí? Solo por ser persona ya tiene derechos humanos, ¿sí? Son inherentes, universales, imprescriptibles, indivisibles, interdependientes, ¿sí? ¿Qué significa de que sean interdependientes? ¿Alguno puede explicarlo? ¿O una respuesta intuitiva? ¿Se le ocurre algo o no? Bueno, interdependiente significa de que no es que porque tengo un derecho, el otro está subordinado, ¿sí? O sea, no es que un derecho sea más que, tenga más peso o más valor que el otro, ¿sí? Son todos iguales. En ese sentido, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho, qué sé yo, a la seguridad social, ¿sí? Hay algunos que, como dicen acá en la clasificación, son de primera, segunda o tercera generación. Algunos son personalísimos e individuales, ¿sí? Como hemos visto en sus características,
y después otros están relacionados a a la convivencia social, ¿sí? Unos pueden ser, como ejemplo, el derecho a la vida. Ese derecho es individual para cada persona, ¿sí? O sea, yo tengo derecho a la vida, la otra persona tiene derecho a la vida, pero hay otros derechos que son de segunda o de tercera generación que son derechos colectivos, es decir, que al estar en sociedad, ahí se van produciendo esos derechos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano. ¿Será de primera, segunda, tercera generación? ¿Qué dicen ustedes? Tercera. 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 Bien, me gusta esa emoción e ímpetu para contestar. Perfecto, de tercera generación, ¿sí? Porque son derechos colectivos que les implican a todas las personas, ¿sí? Después, bueno, hay una explicación, esto no lo voy a abordar demasiado, lo voy a subir al PowerPoint para que después lo puedan consultar, de primera persona, que son los que les decía, derechos individuales, civiles y políticos, libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social, económica, ¿sí? Después, el derecho a la vida, que era uno que yo les había planteado recién, la prohibición de las torturas, las humillaciones, y cuál es la relación que tiene con nuestra función como policías, ¿sí? Fundamentalmente porque nosotros somos los garantes del Estado, o sea, somos los que representamos al Estado, ¿sí? Para garantizar la protección de esos derechos. ¿Sí? Entonces, eso es fundamentalmente nuestro rol dentro de de la sociedad, ¿sí? Porque nosotros somos quienes garantizamos esos derechos y particularmente quienes protegemos esos derechos. Y en eso también está incluido el personal policial, es decir, que nuestros compañeros, subalternos, superiores, también tienen los mismos derechos que todas las personas, todos los ciudadanos. Después, por ejemplo, los de segunda generación, que dice que están subordinados o supeditados a los recursos que tenga el Estado para satisfacerlos. Por ejemplo, que yo quiera ir a ver una obra de teatro, que quiera ir al cine o quiera ir a un museo, ¿sí? Esos son, por ejemplo, derechos culturales que uno puede tener, pero no necesariamente el Estado va a tener la obligación de que yo vaya al cine o vaya a un museo, ¿sí? Va a estar supeditado a que pueda y tenga los recursos para garantizar esos derechos. Y como decíamos recién, los de tercera generación, que son derechos colectivos y que hacen a todos, inclusive a los mismos estados, como titulares de esos derechos. No voy a ahondar mucho más en esto. Acá está los derechos humanos y su relación con la función policial, que dice que la protección como prioridad, en el sentido que nosotros tenemos que garantizar que los ciudadanos puedan hacer uso de esos derechos, ¿sí? El uso proporcional de la fuerza, la prevención de abusos, la transparencia y rendición de cuentas, que lo van a ver cómo están vinculados con el código que nosotros estudiamos en esta unidad. La confianza pública, contextos de conflicto y la imparcialidad. Los instrumentos normativos que guían la función policial en el marco de los derechos humanos, que ya los fuimos viendo en diferentes trayectos de capacitación. No voy a ahondar en esto, pero sí quiero llegar a este punto, que es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Yo les preguntaba recién si se acordaban cuántos artículos eran, y son 8 los artículos. Están normados dentro de la resolución 34/169 de la Asamblea de Naciones Unidas de diciembre de 1979. Fíjense en ustedes de que
tenemos los derechos humanos me refiero, ¿no? Los de primera generación que fueron contemplados a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Después tenemos los de segunda generación que fueron contemplados a partir de la mitad del siglo XX. Tenemos los de tercera generación que fueron incorporados a partir de la segunda mitad del siglo XX, y tenemos estos de tercera, cuarta también, que tienen una parte ya a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, el acceso a la tecnología, ¿qué tipo de derechos humanos serían para ustedes? ¿Primera, segunda, tercera generación? Segunda. De segunda. De segunda. De segunda generación, ¿sí? Ahora bien, y vuelvo para lo que es el código de conducta, ¿sí? Decíamos de que tiene mucha relación con los instrumentos que hemos visto sobre derechos humanos que están contemplados en la Constitución Nacional, pero a la vez también nosotros los encontramos dentro de nuestra normativa, ¿sí? De la normativa policial, dentro de los deberes y obligaciones, y también dentro de la reglamentación a la ley orgánica. Acá les voy a ampliar un poquito porque sé que está bastante pequeña la letra. Ahí se ve un poco mejor o me parece igual. Yo lo estoy, si me fijo bien, los puedo leer a los cuadritos, ¿sí? Lo que dice acá, que el código de conducta, ¿sí? Por un lado, viene de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un instrumento internacional, ¿sí? No es un pacto, no es un tratado, sino es un instrumento, ¿sí? Es una guía, una orientación para los estados respecto de cómo tienen que actuar los funcionarios que son encargados de hacer cumplir la ley. Y establece criterios mínimos para el cumplimiento de las funciones del personal policial. ¿Para qué? Para la protección de la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos, el control del uso de la fuerza pública y la persecución de todas las formas de corrupción, ¿sí? Eso es lo que persigue o tiene como finalidad este código de conducta. Yo no recuerdo si se los puse o no, creo que sí se los puse. Hay un enlace de un video del por qué y el para qué de un código de conducta en una organización, ¿sí? Así que claramente este código de conducta cumple con esa finalidad que es la de orientar, la de guiar el accionar de los funcionarios o los integrantes de esa institución. El artículo primero de este código establece la protección de las personas contra actos ilegales, ¿sí? Mientras que el segundo artículo es el respeto, ¿sí? Y protección también respecto de la dignidad humana y los derechos humanos. En ese sentido, nosotros tenemos que pensar que nosotros debemos ser los primeros en respetar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Y por supuesto, garantizar de que vivan lo más pacíficamente posible. Y en este sentido viene ya el artículo tercero que nos habla sobre que el uso de la fuerza va a ser solo lo estrictamente necesario, es decir, que esto es para impedir los excesos, los abusos
por parte de los funcionarios. Y luego viene otra obligación o deber que es el de confidencialidad y secreto en el cumplimiento del deber, ¿sí? Por ahí nosotros tenemos intervenciones, acceso a información muy delicada o clasificada y de repente el hecho de que nosotros podemos hacer trascender esta información causa un perjuicio. Por eso es que está previsto dentro de este código y también está previsto dentro de nuestra normativa. Después el artículo quinto ya establece algo que nosotros tenemos ya en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, en relación a no tolerar ni ejercer tampoco, instigar o infligir torturas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes a los ciudadanos, ¿sí? Esto viene de la mano, como les decía recién, de lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué instrumento dentro de nuestra institución va en consonancia con este artículo? ¿Alguien me puede mencionar alguno? ¿Una resolución en particular, se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, me parece raro que no se acuerden, pero tenemos el reglamento del uso de la fuerza pública, ¿sí? En ese reglamento ahí está especificado en cuándo se puede usar el uso. Perdón, profe, la resolución 11267 del reglamento del uso de la fuerza pública. Exactamente, por eso les decía de que es un instrumento específicamente de nuestra institución, ¿sí? Porque ahí nosotros tenemos establecido los parámetros de acción que tenemos que tener, ¿sí? Cuáles son los niveles de fuerza, cómo tiene que ser, proporcional, racional, en cumplimiento de la ley y demás, ¿sí? Por eso les decía de que viene de la mano de este artículo también. Después, el artículo sexto, que también tiene una relación con el anterior, habla sobre la protección de la salud de las personas bajo su custodia. Esto es más que nada para aquellas personas que, si bien nosotros hacemos traslado de detenidos, también tenemos algunos lugares donde se mantienen, ¿sí?, las celdas con personas detenidas dentro de las dependencias. Esta situación ocurre más que nada en el interior de la provincia. Me están quedando 4 minutitos y creo que son 3 artículos. Creo que eso para que lo tengamos en cuenta por ahí si se corta la reunión, ¿sí? Entonces le decía que el artículo 6 tiene esta característica que es para cuando estamos en custodia de esas personas, como jefes o oficiales jefes, tenemos que ver por ahí si los detenidos tienen alguna medicación, tienen algún tipo de patología, asistencia o necesitan asistencia médica, ¿sí? En ese sentido, no solo se puede imputar un incumplimiento, sino también que se puede agregar algún tipo de delito más por esta situación, ¿sí? Después tenemos el artículo séptimo que está relacionado con lo que nosotros vemos o hacemos todos los años, que son las declaraciones juradas patrimoniales, donde hacemos notar cuál es el patrimonio que tenemos. Y por supuesto todo lo que son situaciones de cohecho activo, o pasivo, donde ofrecemos o recibimos o pedimos algún tipo de coima, ¿sí? En ese sentido está previsto ese artículo séptimo. Y por último, el octavo es hacer respetar el código, ¿sí? Y oponerse a la violación de los artículos anteriores, ¿sí? Impedir u oponerse también. Entonces, en ese sentido, el último artículo es como yo les diría como
aquel que engloba todos los otros artículos en el sentido que nosotros estamos obligados a observarlos y hacerlos observar, ¿sí? E impedir que otras personas infrinjan en ese sentido la normativa. Hasta ahí llegamos, he tratado de ser lo más concreta posible todo lo que les presenté respecto del material y contenido teórico, lo voy a subir a plataforma para que ustedes puedan tener acceso y preguntarles, antes que cierren, me quedan un par de segundos, si tienen alguna pregunta, inquietud, han estado muy calladitos hoy, así que les pido después de que si tienen alguna duda, no hay problema, me escriben sin ningún inconveniente, ¿sí? Les pido que se comuniquen conmigo, no manden intermediarios, ¿sí? Ya me conocen, saben que pueden hablar conmigo sin problema. ¿Algo más? Bueno, doy por finalizada la clase de hoy y como les dije, manténganse por las vías habilitadas para que nos podamos comunicar. Que tengan buenas tardes y que sigan con su jornada tranquilamente. Hasta luego. Hasta luego, Hasta que sea luego. buenas tardes. Hasta luego, profesora, muchas gracias. Gracias.